En nuestra vida, muchas veces nos preguntamos si realmente estamos siendo protegidos por Dios, si Él está a nuestro lado, guiándonos y cuidándonos. A veces las señales están ahí, pero no siempre las reconocemos. Hoy te compartiré 8 señales claras de que estás bajo la protección de Dios. Presta atención, porque estas señales pueden estar presentes en tu vida ahora mismo. A lo largo de nuestras vidas, hay momentos en los que podemos sentirnos rodeados de desafíos, incertidumbres y peligros. En medio de estas situaciones, a menudo nos preguntamos si Dios realmente nos está cuidando y protegiendo. La protección divina no siempre se manifiesta de manera espectacular o evidente. Muchas veces, las señales de que Dios nos está guardando son sutiles y requieren de una percepción espiritual más profunda. Desde desviarte de un camino, personas que nos aconsejan sabiamente, hasta una paz inexplicable en momentos de angustia, Dios revela su cuidado de muchas maneras. Estas señales son indicios claros de que, incluso cuando no lo vemos o comprendemos, Dios está activamente protegiendo nuestro bienestar, guiándonos por caminos seguros y guardándonos de males que podríamos no haber anticipado. Antes de continuar, agradecemos darle like, suscribirse para que cada día crezca nuestra comunidad, y así poder llegar a más personas que buscan conocer de Dios y fortalecer su fe. Déjame en los comentarios esos momentos que te has sentido protegido por Dios. A continuación, tienes las 8 señales que indican que Dios te está protegiendo en todo momento en tu vida. Confía en Él. Paz en medio de la tormenta. Una de las señales más claras de la protección de Dios es experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso cuando las circunstancias a tu alrededor parecen estar fuera de control. Esta paz interior no es producto de tus propios esfuerzos, sino un don de Dios que te permite mantener la calma, confiar en su soberanía y seguir adelante con fe. En Filipenses 4:7, se nos promete, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una manifestación directa de la protección divina. La paz que Dios ofrece es diferente de la que el mundo intenta proporcionar. Mientras que la paz del mundo está condicionada a la ausencia de problemas, la paz de Dios se experimenta precisamente en medio de ellos. Jesús mismo dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 2:27. Este versículo nos recuerda que la paz que Jesús ofrece es duradera y sobrenatural, no una mera sensación momentánea de alivio. Es una paz que se arraiga en la confianza en su presencia y en su soberanía sobre cada aspecto de nuestras vidas, independientemente de las circunstancias. En las Escrituras encontramos múltiples ejemplos de hombres y mujeres de fe que experimentaron la paz de Dios en medio de situaciones aparentemente insostenibles. Un ejemplo claro lo vemos en la historia de Jesús calmando la tormenta. En Marcos 4:35-41, los discípulos de Jesús estaban en un barco cuando una gran tormenta se desató, llenando el barco de agua y amenazando con hundirlo. Mientras los discípulos estaban aterrados, Jesús dormía profundamente en la parte trasera del barco. Desesperados, lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y al instante la tormenta cesó, y se hizo una gran calma. Esta historia no solo nos enseña que Jesús tiene el poder para calmar las tormentas físicas y literales, sino que también es capaz de traer calma a las tormentas emocionales y espirituales que enfrentamos. En los momentos más oscuros, cuando parece que el caos nos va a consumir, la presencia de Cristo en nuestra vida es suficiente para traer paz. La clave es recordar que, aunque estemos en medio de la tormenta, Jesús está con nosotros en el barco. No estamos solos. 2. Desvío de situaciones peligrosas. A lo largo de la vida, nos encontramos frecuentemente en situaciones donde el peligro acecha sin que lo sepamos. Ya sea un accidente que evitamos, una decisión crucial que tomamos o incluso un retraso inesperado, estas circunstancias pueden ser manifestaciones de la protección de Dios, que nos desvía de situaciones peligrosas que podrían habernos causado daño. Aunque no siempre entendamos por qué ciertas cosas ocurren de la manera en que lo hacen, la Biblia nos muestra que Dios, en su soberanía y amor, nos cuida de muchas maneras, incluso apartándonos de riesgos invisibles a nuestros ojos. Otra manera en la que Dios te protege es cuando te aparta de situaciones potencialmente peligrosas o dañinas, a veces sin que siquiera te des cuenta. Tal vez te retrasas y evitas un accidente, o tomas una decisión aparentemente pequeña que te lleva por un camino seguro.
En muchas ocasiones, estos desvíos pueden parecer coincidencias, pero al reflexionar te das cuenta de que son obra de la mano protectora de Dios. El Salmo 121, 7 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Esto nos recuerda que Dios vigila cada detalle de nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios desvió a su pueblo de situaciones peligrosas. Uno de los relatos más destacados es el de los sabios que visitaron al niño Jesús. En Mateo 2 y 12, después de visitar a Jesús, los magos recibieron una advertencia en un sueño para que no regresaran a informar al rey Herodes, quien planeaba matar al niño. En lugar de regresar por el mismo camino, los magos fueron desviados y regresaron a su tierra por otro camino, evitando así una confrontación peligrosa con Herodes. Este desvío no fue una simple coincidencia, sino una intervención directa de Dios para proteger al Salvador recién nacido y a los sabios que habían venido a adorarle. Otro ejemplo claro es la historia de José, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Aunque a primera vista parecía que José estaba siendo llevado a una vida de sufrimiento y esclavitud en Egipto, más adelante vemos cómo Dios usó este aparente desvío para salvar no solo a José, sino a toda su familia y a una nación entera del hambre. En Génesis 50, 20, José les dice a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, y para mantener en vida a mucho pueblo. Aunque la situación de José parecía desesperada en un principio, fue Dios quien lo desvió a Egipto para cumplir su propósito. 3. Protección espiritual. La protección de Dios no solo se manifiesta en el ámbito físico, sino también en el espiritual. En nuestra vida diaria, estamos expuestos a tentaciones, engaños y ataques espirituales. Dios nos protege de estas influencias negativas mediante su palabra, el Espíritu Santo y la oración. En Efesios 6 y 11, se nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios, todas ellas herramientas que nos protegen en la batalla espiritual. La primera clave para entender la protección espiritual es reconocer que estamos en una lucha que va más allá de lo visible. El apóstol Pablo lo deja claro en Efesios 6 y 12 cuando dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos recuerda que nuestro verdadero enemigo no son las personas o las circunstancias, sino fuerzas espirituales que trabajan en lo invisible. Estas fuerzas pueden manifestarse de diversas formas: tentaciones, ataques contra nuestra fe, desánimo, engaños, entre otros. Sin embargo, aunque estamos en esta lucha, no estamos desamparados. La vida cristiana es una jornada que no solo abarca desafíos físicos y emocionales, sino también espirituales. La Biblia nos revela que vivimos en medio de una batalla espiritual constante, donde fuerzas invisibles, pero poderosas, buscan desviarnos, debilitarnos y apartarnos de nuestro propósito en Dios. Sin embargo, en medio de este campo de batalla espiritual, Dios nos ofrece protección a través de su palabra, el Espíritu Santo, la oración y el poder redentor de Jesucristo. Esta protección no solo nos preserva, sino que también nos capacita para resistir las influencias malignas y vivir en victoria. 4. Personas que te ayudan o te aconsejan. A lo largo de nuestra vida, Dios pone a ciertas personas en nuestro camino que juegan un papel clave en nuestro crecimiento, dirección y protección. Estas personas, que nos ayudan o nos aconsejan, son instrumentos que Dios usa para guiarnos, corregirnos y alentarnos, especialmente en momentos de incertidumbre o dificultad. La sabiduría y el apoyo que recibimos de los demás no son meramente coincidencias, sino respuestas divinas a nuestras oraciones y necesidades. En este texto, exploraremos cómo Dios utiliza a otras personas para bendecirnos, cómo podemos discernir los buenos consejeros, y la importancia de ser abiertos a la guía que viene de parte de los demás. Otra forma en la que Dios puede protegerte es colocando personas en tu vida que te brindan apoyo, consejo o advertencias en momentos clave. Estas personas pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo o incluso desconocidos que, de una manera u otra, te dirigen por un camino seguro. Estos encuentros no son casualidad, son respuestas a la intervención divina. En Proverbios 27, 17 se nos recuerda que el hierro se afila con hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Dios usa a otros para afilar nuestro discernimiento y protegernos de decisiones equivocadas.
Uno de los ejemplos más evidentes en la Biblia de cómo Dios usa a las personas para ayudarnos y aconsejarnos es la relación entre Moisés y Jetro. Moisés, líder del pueblo de Israel, estaba abrumado por las responsabilidades de juzgar y aconsejar al pueblo. Su suegro, Jetro, le ofreció un consejo sabio al sugerirle que delegara responsabilidades a hombres capaces para que lo ayudaran. Éxodo 18, 13-24. Este consejo no solo alivió la carga de Moisés, sino que también fue clave para el bienestar del pueblo de Israel. A través de Jetro, Dios le mostró a Moisés una mejor manera de liderar. Así como Jetro fue un instrumento de Dios en la vida de Moisés, muchas veces Dios nos envía personas con sabiduría y discernimiento para ayudarnos a tomar decisiones correctas y aliviar nuestras cargas. Estos consejeros son regalos divinos que nos permiten avanzar de manera más sabia y efectiva en nuestra vida. Así como Dios utiliza a otras personas para ayudarnos y aconsejarnos, también nos llama a ser instrumentos de ayuda y consejo para los demás. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios». Dios nos llama a ser canales de su consuelo y sabiduría para otros, compartiendo lo que hemos recibido de Él. Esto implica estar disponibles para aquellos que necesitan consejo, apoyo o simplemente una palabra de ánimo. A veces, nuestra experiencia puede ser la clave que Dios usa para guiar a otra persona a través de una situación difícil. Al ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, podemos reconocer cuando Dios nos está llamando a ayudar a alguien o a ofrecerle una palabra de sabiduría. Antes de continuar, comenta si te has sentido protegido por Dios en estas situaciones. 5. Impedimentos inexplicables. A veces, cuando intentamos llevar a cabo un plan, parece que todo se interpone en el camino, y nos frustramos porque no podemos avanzar. Sin embargo, estos impedimentos pueden ser una señal de la protección de Dios. Tal vez lo que estás buscando no es lo que necesitas en ese momento, o quizás no es el tiempo adecuado para ello. Estos obstáculos pueden ser la forma en la que Dios te protege de un peligro mayor o te redirige hacia un propósito más elevado. En Isaías 55, 8-9, Dios dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová». Cuando los planes no salen como esperábamos, es posible que Dios esté obrando detrás de escena para protegernos. A veces, los impedimentos inexplicables no solo son una protección, sino también una forma en que Dios nos redirige hacia su voluntad perfecta. Nuestras intenciones y planes pueden ser buenos, pero no siempre están alineados con el propósito mayor que Dios tiene para nuestras vidas. En tales casos, Dios puede utilizar los obstáculos para corregir nuestro curso y guiarnos hacia el camino que Él ha preparado para nosotros. Un ejemplo poderoso de esto en las Escrituras es el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. En Hechos 16, 6-10, se relata cómo Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Más adelante, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco se lo permitió. Finalmente, Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio le pedía ayuda, lo que los llevó a cambiar su rumbo y predicar el Evangelio en Europa. Estos impedimentos no fueron coincidencias, sino la dirección de Dios que los redirigió hacia el lugar correcto donde Él quería que predicaran. De igual manera, cuando enfrentamos obstáculos en nuestra vida, podemos estar seguros de que Dios está orquestando algo más grande. A menudo, no comprendemos en el momento por qué ciertos caminos se cierran o por qué nuestros planes fracasan, pero con el tiempo, al mirar hacia atrás, vemos cómo Dios nos estaba guiando hacia algo mejor, algo más alineado con su voluntad perfecta. Los impedimentos inexplicables también pueden ser una herramienta que Dios usa para madurarnos espiritualmente. A través de las pruebas, los obstáculos y las dificultades, Dios trabaja en nosotros para desarrollar nuestra fe, paciencia y dependencia de Él. Santiago 1, 2-4 nos exhorta a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe tener su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Los impedimentos, por frustrantes que sean, son parte del proceso de crecimiento y madurez en la vida del creyente. Cuando enfrentamos obstáculos, somos desafiados a confiar en Dios de maneras nuevas y más profundas. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero nuestra fe realmente se prueba cuando enfrentamos barreras que no podemos entender.
A través de estos impedimentos, aprendemos a depender más plenamente de Dios y a esperar en sus tiempos y caminos perfectos. El proceso puede ser difícil, pero produce en nosotros un carácter más fuerte y una fe más sólida. Una de las cosas más difíciles acerca de los impedimentos inexplicables es que, en el momento, no entendemos por qué están ocurriendo. Podemos sentirnos tentados a cuestionar a Dios, preguntándonos si hemos hecho algo mal o si Él se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios tiene un plan y un propósito para todo lo que permite en nuestra vida. En Eclesiastés 3:1, se nos recuerda, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A menudo, los impedimentos inexplicables son parte del proceso de Dios para llevarnos a su propósito, pero ese propósito puede no revelarse de inmediato. Dios tiene una visión a largo plazo que abarca toda nuestra vida y más allá, y lo que hoy parece ser un obstáculo insuperable puede ser una parte crucial de su plan mayor para nosotros. La clave es confiar en su tiempo y en su sabiduría, sabiendo que Él nunca se equivoca. El ejemplo de José en el Antiguo Testamento es una poderosa ilustración de esto. José experimentó numerosos impedimentos en su vida, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue injustamente acusado y encarcelado, y pasó años en el olvido. Sin embargo, todos estos impedimentos, que parecían incomprensibles en el momento, formaban parte del plan de Dios para elevar a José a una posición de poder en Egipto, donde podría salvar a muchas vidas, incluida la de su propia familia. Al final, José pudo decir, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Los impedimentos inexplicables nos enseñan el valor de la paciencia. En nuestra cultura, donde se valora la inmediatez y la eficiencia, los retrasos y los obstáculos pueden ser extremadamente frustrantes. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él y a aprender a esperar en su tiempo perfecto. El Salmo 37:7 nos anima a guardar silencio ante Jehová, y espera en Él. La espera no es fácil, pero es una parte esencial del caminar en fe. Mientras esperamos, Dios trabaja en nosotros, moldeando nuestro carácter y preparándonos para lo que está por venir. A menudo, el propósito de un impedimento es hacernos detenernos lo suficiente como para aprender lecciones que no habríamos aprendido de otra manera. En lugar de luchar contra los obstáculos, estamos llamados a confiar en que Dios está obrando detrás de escena para nuestro bien. Uno de los mayores consuelos que tenemos como creyentes es saber que, aunque enfrentemos impedimentos inexplicables, Dios siempre está en control. Ningún obstáculo, retraso o cierre de puerta toma a Dios por sorpresa. En Romanos 8:28, se nos da una promesa poderosa, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa incluye incluso los impedimentos inexplicables. Aunque no veamos cómo, Dios está trabajando todo para nuestro bien. Cuando confiamos en que Dios tiene el control, podemos descansar en su paz, sabiendo que Él nos está guiando y protegiendo. Podemos dejar de lado nuestra ansiedad y frustración, y en su lugar, entregar nuestros planes y sueños en sus manos. Dios nunca nos abandona, incluso en medio de los obstáculos más desafiantes. Su plan para nuestras vidas es perfecto, y podemos confiar en que Él nos llevará a donde debemos estar, en su tiempo perfecto. 6. Sanidad inexplicable o recuperación acelerada. Cuando experimentas sanidad en tu cuerpo o en tu mente, ya sea a través de médicos o de manera sobrenatural, es una señal clara de que Dios te está protegiendo. Su poder no solo se manifiesta en lo espiritual, sino también en lo físico. Isaías 53:5 nos dice que por sus heridas fuimos sanados, y cuando experimentas esta sanidad, es evidencia de su protección y cuidado sobre tu vida. Uno de los aspectos más poderosos y visibles de la protección de Dios es la sanidad inexplicable. A lo largo de la historia bíblica y en la vida diaria de los creyentes, vemos una y otra vez cómo Dios interviene de manera milagrosa para restaurar cuerpos y mentes. No siempre entendemos el cómo o el por qué, pero la Biblia nos enseña que Dios es nuestro sanador, y muchas veces lo demuestra de maneras que desafían toda lógica humana. Si alguna vez has experimentado o presenciado una sanidad que los médicos no podían explicar, eso es una prueba palpable de que Dios sigue obrando en lo sobrenatural. La sanidad es parte del carácter de Dios. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Él se ha revelado a su pueblo como Jehová Rafa, que significa el Señor que sana. En Éxodo 3:26, Dios le promete a su pueblo que si siguen sus caminos, Él no enviará las enfermedades que cayeron sobre los egipcios, pues Él es el sanador.
Este título nos muestra que la sanidad no es simplemente algo que Dios hace, sino que es parte de quien Él es. Cuando Dios sana, está demostrando su naturaleza amorosa y su deseo de restaurar aquello que está roto. En Lucas 8, 43-48. La mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos sin encontrar cura, pero al tocar el borde del manto de Jesús, fue sanada instantáneamente. Esta sanidad no solo fue inexplicable para los médicos de la época, sino que también mostró la poderosa conexión entre la fe y el poder sanador de Dios. En un acto de fe y desesperación, la mujer se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Este gesto es significativo por varias razones. Primero, muestra su fe. Ella no necesitaba que Jesús la viera o pronunciara palabras de sanidad, creía que solo con tocar su manto sería sanada. Segundo, la acción de tocar el manto también simboliza la audacia de su fe, ya que tocar a alguien en su estado de impureza ritual era considerado un acto prohibido. A pesar de las normas sociales y religiosas, su necesidad la llevó a romper barreras para acercarse a Jesús. Al instante, el flujo de sangre se detuvo. Este detalle enfatiza el poder de Cristo para sanar inmediatamente, sin intervención médica, y el poder de la fe. Jesús, en medio de una multitud que lo presionaba, sintió que salió poder de él. Aunque estaba rodeado de personas que lo tocaban físicamente, hubo algo diferente en el toque de la mujer. Esto resalta que la sanidad no solo ocurre por la cercanía física a Jesús, sino por la fe que activa el poder divino. El toque de fe de la mujer provocó una respuesta espiritual en Jesús. En este punto, Jesús busca públicamente quien lo tocó, no por ignorancia, sino para confrontar la situación y llevar a la mujer a una confesión pública de su fe y su sanidad. Ante la insistencia de Jesús, la mujer se da cuenta de que no puede ocultarse. Temblando, se postra ante él y confiesa delante de toda la multitud lo que le había sucedido. Aquí vemos una mezcla de temor y reverencia. Temor, porque sabía que había roto una ley social al tocar a alguien en su impureza. Reverencia, porque sabía que había recibido un milagro. La confesión pública de la mujer es un testimonio poderoso de lo que la fe en Jesús puede lograr, y Jesús la honra por ello. 7. Provisión sobrenatural en tiempos de escasez. Cuando parece que no hay suficientes recursos, ya sea dinero, comida o cualquier otra necesidad, y de repente Dios provee de maneras inesperadas, es una señal de su protección. Él cuida de cada detalle de nuestra vida, incluso cuando pensamos que todo está perdido. Como lo hizo con el profeta Elías, enviando cuervos a llevarle comida, 1 Reyes 17, 6, Dios nunca deja a sus hijos desamparados. Dios es nuestro proveedor. Uno de los nombres de Dios en las Escrituras es Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, Génesis 10 y 14. Este nombre encapsula su naturaleza. No importa cuán difícil sea la situación o cuán limitado sea nuestro acceso a recursos, Dios siempre tiene los medios para proveer de manera sobrenatural. Cuando hablamos de provisión sobrenatural, nos referimos a situaciones donde la intervención de Dios desafía la lógica humana. Es cuando Él trae lo que necesitamos de formas inesperadas o en circunstancias imposibles. Este tipo de provisión no solo cubre nuestras necesidades físicas, sino que también fortalece nuestra fe y confianza en su fidelidad. Hoy en día, los testimonios de provisión sobrenatural siguen ocurriendo en la vida de los creyentes. Ya sea a través de necesidades económicas cubiertas de manera milagrosa, puertas de empleo que se abren cuando parece no haber oportunidades, o incluso provisiones físicas de alimentos y recursos en tiempos de crisis, Dios sigue siendo fiel para proveer. Hay innumerables historias de personas que, al estar al borde de la desesperación, recibieron exactamente lo que necesitaban en el momento preciso. Desde cheques inesperados en el correo, ayudas económicas no planificadas, hasta soluciones milagrosas en el último minuto, Dios muestra su poder para proveer en medio de la escasez. Estas provisiones no son coincidencias, sino la manifestación del cuidado y la protección de Dios. En 1 Reyes 17, 1, 6 Elías y los cuervos. Un ejemplo clásico de la provisión sobrenatural en tiempos de escasez es la historia del profeta Elías. Durante una sequía que afectó a toda la tierra, Dios le ordenó a Elías que se escondiera cerca del arroyo de Querit. En un tiempo donde no había comida ni agua en abundancia, Dios no solo le proporcionó agua del arroyo, sino que envió cuervos para que le trajeran pan y carne cada día. Este acto milagroso muestra cómo Dios puede utilizar hasta los medios más inusuales para cuidar de sus hijos. Los cuervos,
que son animales carroñeros, se convirtieron en mensajeros de provisión divina, demostrando que no hay límites para lo que Dios puede hacer cuando se trata de sustentar a sus siervos. La provisión sobrenatural de Dios. Los cuervos, animales que en la cultura judía eran considerados inmundos, Levítico 11, 13-15, se convierten en los mensajeros de la provisión divina. Este detalle es significativo porque muestra que Dios no solo es capaz de proveer en tiempos de escasez, sino que puede utilizar los medios más inusuales y contrarios a nuestras expectativas. Elías está en una situación donde los recursos humanos no existen. No tiene acceso a mercados, ni a cultivos, ni a la hospitalidad de otros. Sin embargo, Dios elige a los cuervos, animales que normalmente serían rechazados por su naturaleza impura, para traerle alimento. Esto subraya que la provisión de Dios no está limitada por las leyes naturales ni por las costumbres humanas. Él tiene control absoluto sobre la creación y puede usar cualquier cosa para cumplir su propósito. La obediencia de Elías es clave. Elías no duda ni cuestiona el mandato de Dios. A pesar de que la instrucción parece inusual, ser sostenido por cuervos, Elías sigue la palabra de Jehová sin vacilar. Este versículo resalta la importancia de la obediencia en nuestra relación con Dios. Cuando confiamos y actuamos conforme a su palabra, aunque las circunstancias parezcan imposibles, Dios honra esa fe y obediencia. La vida de Elías es un ejemplo de obediencia radical. A través de su obediencia, experimenta la provisión milagrosa de Dios. Dios le muestra que puede confiar completamente en él, incluso en los momentos más difíciles. 8 obstáculos que se convierten en bendiciones. A veces lo que parece ser una derrota es en realidad la protección de Dios. Quizá un trabajo perdido, una relación rota, o un fracaso inesperado te salvaron de algo mucho peor. Uno de los propósitos más profundos que Dios tiene al permitir obstáculos en nuestra vida es moldearnos a la imagen de Cristo. Las dificultades no son solo castigos o pruebas aleatorias, muchas veces son herramientas que Dios utiliza para purificar nuestro carácter y enseñarnos lecciones espirituales que no aprenderíamos de otra manera. Muchas veces, es en los momentos de mayor dificultad cuando más nos acercamos a Dios. Cuando todo parece ir bien, es fácil volverse autosuficiente o distraído, pero los obstáculos nos recuerdan cuán dependientes somos del poder y la provisión de Dios. Es en esos momentos de desesperación que clamamos a Él con más fervor y sinceridad. En la economía de Dios, nada se desperdicia. Lo que nosotros vemos como obstáculos o fracasos pueden ser, en realidad, puertas a bendiciones mayores. Hay momentos en la vida en los que lo que parece un gran obstáculo es, en realidad, una oportunidad para que Dios abra nuevas puertas, nos dé una mayor perspectiva, o nos lleve a un lugar de mayor bendición. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la vida de José en el libro de Génesis. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Para cualquier persona, estos habrían sido obstáculos devastadores, pero José no permitió que esos momentos definieran su vida. Mantuvo su fe en Dios y, al final, fue elevado a un puesto de gran autoridad en Egipto, donde Dios lo utilizó para salvar a muchas vidas, incluyendo a su propia familia. En Génesis 50, 20, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Este pasaje es un recordatorio poderoso de cómo Dios puede tomar lo que parece ser el peor obstáculo y convertirlo en una bendición. Lo que los hermanos de José habían planeado para destruirlo, Dios lo usó para cumplir su propósito. De manera similar, los obstáculos en nuestra vida pueden ser trampolines que nos impulsan hacia nuevas alturas de bendición y propósito. Dios, en su soberanía, tiene el poder de convertir cualquier obstáculo en una bendición. Lo que el enemigo intenta usar para destruirnos, Dios lo puede usar para levantarnos. Las pruebas, los fracasos y las dificultades no son el fin de nuestra historia. Son, de hecho, oportunidades divinas para ver a Dios obrar de maneras milagrosas en nuestra vida. Cuando enfrentemos obstáculos, en lugar de desanimarnos o rendirnos, recordemos que Dios está con nosotros en medio de cada desafío. Él tiene un propósito y un plan, y si permanecemos firmes en nuestra fe, veremos cómo esos obstáculos se convierten en las mayores bendiciones de nuestra vida. Que Dios te guarde siempre en su amor eterno. Antes de despedirnos, recordarte que no olvides suscribirse y darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.